Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy vamos a continuar conversando con el destacado clarinetista, músico, colega, amigo Carlos Céspedes, quien recordemos es primer fagot. ¿Sos fagotista? Primera tuba, no, primer clarinete de la Orquesta Estable del Teatro Colón y profesor en la cátedra de clarinete de la Universidad Nacional de las Artes. Carlos, nuevamente gracias. Gracias, Ezequiel. Tratemos de ver dónde habíamos parado para continuar. Estábamos hablando Sí, de Luis de Rossi, la escuela, ¿no? De la gran escuela de maestro y clarinetista Luis. Tu periodo con él te debe haber movido un montón de aspectos, ¿no? Sí, sí. Y veo que te tuvo 6 meses haciendo notas largas y escalas, cuando yo creo, siempre lo digo, que hay veces que es muy necesario ver cómo salís de eso, porque muchas veces hay gente que no está dispuesta, con todo el derecho del mundo, y sigue pensando, ¿no es cierto?, que está haciendo un cambio sin hacerlo de base. Claro. Luis te propuso eso, te propuso también enamorarte de sus clarinetes. ¿Cómo fue ese paso? Porque es un tema cambiar de fábrica, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, primero que todo, yo no tenía técnica, ¿no? Entonces lo que él hizo es darme técnica, porque lo que yo había construido era a pura intuición y una mala intuición, ¿no? Entonces resolvía las cosas por un camino equivocado. A mí me gustaban mucho las grabaciones que llegaban, ¿no?, de Europa, y me gustaba mucho un clarinetista que estaba de moda en ese entonces, que era Karl Leister, el solista de la Filarmónica de Berlín. Y tenía un sonido, lo tiene porque todavía está vivo, un sonido oscuro, hermoso, grandote, así, muy distinto al de Luis. El de Luis era un poco más elástico sonido. En cambio, este hombre tenía un sonido más más firme, no sé si decir más firme, más centrado también. Entonces, bueno, yo quería sonar como esos instrumentos, ¿no? Como esos instrumentistas. Entonces lo que yo optaba por hacer era endurecer las cañas, ¿no? Tocar con cañas más resistentes, más duras, para lograr esa opacidad del sonido, pero terminaba lastimándome, me terminaba lastimando los labios, todo, porque no funcionaba, no había pureza en ese sonido, no funcionaba para nada. Claro, yo le fui así a Luis, ¿no? Y iba tocando con los labios. Es una escuela antigua italiana donde se tocaba con los labios arriba y abajo, como el fagot. Entonces él me acomodó todo eso, me hizo tocar con los dientes arriba, como se toca el clarinete ahora. Me hizo aflojar las cañas, me hizo aprender a hacer notas largas y me hizo entender para qué servían, que no era hacerlas por hacer, sino que tienen un objetivo. Me demostró para qué servían, después me ejemplificaba y tocaba, por ejemplo, el comienzo de la Rapsodia de Debussy para clarinete, y cómo una nota larga puede salir de la nada y conectarse con otra, y eso, si no tenés técnica, no lo podés hacer. Entonces me explicó que todo lo que él me enseñaba era para algo. Eso me gustaba mucho de él. Y encima lo ejemplificaba con el clarinete. Entonces para mí era un lujo ver, ¿no? Y después yo lo veía en un concierto, me invitaba a un concierto, yo iba a escucharlo y lo escuchaba tocar como solista, música de cámara. De hecho, la primera vez que fui a Santiago y llegué 6 horas tarde, iba a una clase y el ómnibus, porque me fui en ómnibus desde Buenos Aires hasta Santiago, se demoró mucho más. Llegué a su casa en Avenida de los Leones, en no me acuerdo qué barrio, de allá de Santiago, y me esperaba su esposa, Penélope, en el auto para llevarme a Las Condes, donde Luis iba a dar un recital con un sexteto, un octeto, y ahí hizo el octeto de Beethoven, varias cosas así de ensamble, y ahí lo conocí a él.
y me impactó verlo tocar, ¿no? Y después en las clases era igual de impactante. Entonces, yo ya tenía dinero ahorrado, yo ya trabajaba en la banda municipal, yo ya estaba convencido de que yo quería eso, que ese era el camino, ya no tenía ninguna duda. Y digo, si yo quiero tocar como Rossi, tengo que tocar con un clarinete Rossi. Eh, Él no me vendió su clarinete, yo se lo compré. No es lo mismo. Eh, Prácticamente le dije, yo quiero un instrumento. Pero ese mismo que usted tiene, pero ¿está seguro? Porque en Buenos Aires esto no va a funcionar, me decía. Te tengo que hacer un instrumento de otro tipo de cámara más chica, porque en Buenos Aires se toca con cámara francesa. No, 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 no. Yo quiero igual que el de usted. Y me hizo un instrumento de cámara inglesa. Él tocaba con cámara grande. Y esos instrumentos dan un sonido más ancho, más flotante, pero a veces carecen de centros y el ejecutante no sabe tocarlos. Era mi caso. Entonces vine con unos clarinetes de palo rosa y me fue bastante mal. En algunos concursos que me presenté no me iba bien porque el sonido no gustaba, ¿no? Entonces aprendí. Pero bueno, fue una prueba que tenía que hacer, ¿no? Después con el tiempo me pasé a otras cámaras y me adapté más al sonido que se usaba acá en Buenos Aires y traté de hacer una mixtura entre lo que él me enseñaba y lo que acá gustaba, porque si no, no me hubiera podido insertar acá. Acá es la escuela francesa de sonido, ¿no? Entonces la mixtura que logré hacer fue la elasticidad y el cuerpo del sonido inglés, digamos, que él utilizaba, más el centro y la proyección del sonido francés que acá se usa, ¿no? Hasta el día de hoy. Y creo que ahí más o menos estoy jugando con ese equilibrio. Pero tu búsqueda fue siempre diferente. No a Luis, me refiero, tu búsqueda era lo que vos necesitabas hacer. Digo, más allá de lo que se buscaba, por ejemplo, acá en Buenos Aires, como te dijo Luis, ¿no? Sí. Fue más allá de lo que le va a gustar al otro, ¿no? Por lo que vi de siempre. Vos empezaste a tocar con clarinetes, Sí. cuando hoy decir Rossi es muy diferente a decir clarinetes Rossi en los 90. Sí, y vos, sin embargo, sí. tocabas con los Sí, clarinetes sí, Rossi. sí, sí. Bueno, eso fue una cruzada muy dura. Pagué precios muy altos por tocar sus instrumentos acá. Eso forma parte de un pasado muy duro, pero no me arrepiento. Sabés que yo elegí ese camino sin saber que era algo distinto. A mí me gustaba, simplemente me gustaba y hacía lo que me gustaba. De repente yo venía y mostraba esos clarinetes acá o los tocaba en algún lado y decían, suena distinto, ¿no? De hecho, en algún concurso audicioné, porque en los años 90 había muchas audiciones acá. Había muchos concursos para premios de solistas. Entonces yo me presentaba a todo lo que había. Y en las devoluciones decían, se extraña el sonido del ébano, ¿no? Claro, yo tocaba con un clarinete de palo rosa, entonces digo, pucha, me ven tocar con un clarinete marrón y ya me No lo prejuzgan, podías, claro, ¿no? no lo podías Entonces, ocultar. sí, Claro. así que fui y le dije, maestro, quiero que me haga un clarinete negro. Y ahí, Y me hizo una pareja de clarinetes de madera negra y de cámara francesa, ¿no? Y ahí vine y continué tocando con sus instrumentos, con mi filosofía, pero que no vean de que estoy haciendo algo distinto, porque me daba cuenta que había mucho conservadurismo acá. Claro, Mm. claro. Tal vez mucho temor, eso va de la mano a inseguridades y cosas. También, sí, ¿no? sí, sí. Porque Luis también no creo que no estaba en primera persona para defender todo eso. No era que él era solista de la Estable donde podía. Claro. Él ya estaba en otro país, en un momento muy diferente al de hoy. Entonces, exacto, sí. Che, y si tenemos el concurso de la Orquesta Estable en el 2010, sí. después 2011 creo que fue para Estabilidad. Sí. ¿Qué pasó antes hasta llegar ahí? Hasta yo sé que vos Estable. viajaste un montón, Sí. hiciste un nombre muy importante, tocabas de solista un montón, Sí. un nombre sumamente respetado, donde generalmente se da de la mano a
al trabajo que tenés. Es más Mm. fácil, generalmente, digo. Sí, Vos lo hiciste previo al trabajo que tenés hoy en día, ¿no es sí. cierto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu estrategia? A mí me interesa mucho no solo contar lo que te fue bien, sino lo que para vos te fue mal en términos de que querés trabajar ahí y no podés Claro. ingresar. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos podés contar. Claro, claro. En los años 90, como dije antes, había muchas audiciones, había muchos concursos, había mucho estímulo. Estaba el concurso argentino de música que organizaba el maestro Bensecri, era bienal y era divertidísimo ese concurso porque era todos contra todos, ¿no? Piano contra cello, contra clarinete o Yo me contra acuerdo, flauta, ¿no? me acuerdo. Me presenté 2 veces a ese concurso. En la primera vez que me presenté quedé cuarto. No sé, se presentaban de todo, y muchos, y venían de Europa, venían los que estaban estudiando afuera, volvían para acá para presentarse a ese concurso. Porque los premios eran importantísimos, eran conciertos de solista con Filarmónica de México, con Filarmónica de Bogotá, con la Sinfonieta de París. Eh, ese fue el concurso que organizaba Andrea Merenson. Eh, Todos eran, digamos que muy estimulantes estudiar para determinar el año que viene es el concurso de festivales musicales. Bueno, ya había que armar un grupo de cámara y empezar a ensayar para presentarse a ese concurso. Eso me gustaba mucho a mí, audicionar. Descubrí que me gustaba eso. Bueno, entonces empecé como un tour de presentarme a audiciones, ¿no? Primero lo hice acá en Argentina y después, hacia mi última etapa, antes de cumplir 30 años, fui a España y audicioné para un concurso internacional de clarinete y quedé cuarto. Y después digo, bueno, para la próxima voy por el primero. Pero cumplí 30 años, ya no me aceptaron, ¿no? Entonces ahí me deprimí. A los 30 años me deprimí, estuve como 6 meses deprimido porque sentí que se me cerraban todas las puertas. ¿Y seguías bajo el ala de Luis? ¿Te presentabas a las clases para preparar estos conciertos, concursos o no? No tanto, no tanto. Luis estaba muy ocupado. Luis se la pasaba viajando mucho. Él tenía una carrera muy intensa. Se la pasaba viajando por todos lados con los congresos de clarinete que eran por todos lados. Y se la pasaba viajando a Venezuela. De hecho, se fue a vivir a Venezuela. Entonces yo había meses que no lo veía. Y de repente me enteraba que estaba en Santiago y me iba a verlo. ¿Y acá en Buenos Aires cómo te iban los concursos? Mal. Pero ¿Qué aprendizaje tomaste de eso? Porque, ¿sabes qué hacía? Yo tenía un amigo que me decía que yo era un buen ladrón. Me asusté cuando me dijo eso. Y me dice, sos un buen ladrón de conocimiento. No sé de dónde sacó él eso, pero después me di cuenta, porque yo cuando perdía un concurso, lo primero que hacía era mirar al que me ganó y ver qué había hecho mejor que yo. Entonces lo seguía, como un detective, lo perseguía. Increíble, ¿no? Los perseguía. Perseguirlo significaba seguirlo a todos los lugares donde se presentaba y ver cómo tocaba para ver por qué me ganó, por qué él gustó más que yo. Pero para poder hacer eso tenía que recuperarme del bajón, ¿no? Del bajón de haber perdido, y tenía que ser rápida esa recuperación porque el tiempo se iba. Entonces no me daba mucho tiempo para deprimirme. Lo que hacía era recuperarme, ir y copiar. Copiar y copiar. Eso me ayudó mucho a cada presentación, audición sea más certera, estar más cerca. Y lo otro que me hizo prácticamente ganar cualquier audición a la que me presentaba, que yo creo hoy, a mi edad, te digo que había una racha de suerte también, pero en ese entonces yo no pensaba en la suerte, fue que conocí a un chino, a un taiwanés, Yifan Wang, ¿no? que era mi compañero en la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, y lo alojé en casa un tiempo, creo que un año vivió conmigo. Y fue difícil convivir con este amigo
personaje, pero aprendí muchas cosas de él. Él era budista y me hablaba de muchas cosas del budismo, muchas cosas de esoterismo, ¿no? Y él me decía, y él tenía la característica de, él, audición que se presentaba, la ganaba, ¿no? Yo veía, pero era increíble, todas las audiciones donde él se presentó, las ganó. Y yo le preguntaba, ¿cómo haces? Es más, me lo llevé a mi casa y lo alojé un año para saber cómo hacía él para ganar un concurso. Mirá lo que hice por interés. Y él me decía cosas místicas, ¿no? Yo veía que no estudiaba Ezequiel. ¿Cómo es eso? Iba y repasaba los pasajes. Yo no sé. Hay gente que es de otro planeta. Pero hay algo que me quedaba de él que me decía, vos tenés que convencer al jurado. Tenés que convencer, pero para convencer al jurado tenés que estar vos convencido. Y tenés que ir y saludar como si ya el premio fuera tuyo. Vos vas a buscar algo que ya es tuyo. No vas a pedir permiso. Yo le tomaba al pie la letra, como un niño, ¿no? Entonces iba y tomaba esa actitud y de repente encontré que me iba bien, ¿no? Y así me gané el premio del concurso argentino de música, el de festivales musicales, lo ganamos juntos con un trío. Varios premios así para viajes. Bueno, gracias a esos concursos se me abrieron puertas. Fui a tocar a México, fui a tocar a Colombia, fui a tocar a Francia, fui a tocar conocí Estados Unidos, conocí Canadá, todo por puros premios de concursos que ganaba acá. Yo creía que la vida era así de fácil, concursás, ganás y viajás. Después de los 30 años me di cuenta de que se acabó todo ahí. Ya dejaba de ser una promesa, dejaba de ser un niño virtuoso y comenzaba a ser un adulto. Y era otro código. Porque ya habían vencido Hasta los las 30 edades años. que te dejaban concursar. Exacto, Claro, exacto. claro. Te cerraban todas las puertas. Mi último logro fue el de España, en ese concurso donde salí cuarto. Ese fue mi último logro y ya después cumplí 30 años y ya se te cierran todas las puertas. Entonces ahí ya tenés que aspirar a cargos orquestales nada más. No tenías chance de premio. Y cuando concursaste en el teatro, en tu cabeza, honestamente, ¿qué fue el último? Claro, yo cuando concursé para el teatro yo ya estaba grande, en el sentido de que ya había hecho mi carrera, me dedicaba a la música de cámara, me dedicaba a ser solista, a viajar, tenía mi proyecto. De repente llaman para la estable y yo ya no me imaginaba ser músico de orquesta, ni esperaba eso. Y digo, bueno, me lo voy a tomar como un premio, digo. Y me preparé para ese concurso como si fuera para ganar un premio. Y hacen un llamado y bueno, digo, me voy a preparar como en aquellos tiempos, en los años 90. Y cuando hacen el llamado, había 2 meses para prepararse, pedí licencia en todos lados, me encerré a estudiar y salió lo que salió, ¿no? Conseguí ese trabajo en la estable. Creo que ese fue mi último concurso. Yo le digo a mis alumnos, ¿no? Porque ellos están concursando ahora, todos ellos, ¿no? Estoy muy orgulloso de una alumna que acaba de ganar concurso en la Sinfónica Nacional de solista, Agustina Gabaglio. Pero con ella se presentaron muchos más que sufren muchísimo después de perder. Creo que yo me presenté a 25 concursos en mi vida, de los cuales gané 5. Los otros 20 los perdí. Y de esos 20 aprendí mucho para que los 5 que gané hayan resultado, ¿no? Así que bueno, eso es... Sí, es un tema eso del ganar y perder. Que, la audición, ¿no? Sí, no le dediqué el tiempo para ver cómo podemos encararlo de otra... No me gusta el ganar, perder, porque a su vez le pones vos un peso o una dirección a la actividad misma que se transforma en eso de ganar y perder, pero descarrilamos 100% el objetivo de lo que era cuando vos decidiste ser músico, digamos. Sí, sí. Pero, sí. sin embargo, creo, en un ambiente tan chico como el de Buenos Aires, Sí. y un poquito, si ponemos Argentina, pero igual chico, Sí. es complicado
pensar que si perdés porque no conseguiste el puesto, es una pérdida, digo, ¿no? El concurso puede llegar a dar mucho beneficio porque puede ser un trabajo a largo plazo, pero no deja de ser un trauma, ¿no? Sí, es enorme. Enorme. Te integres, te acepten en el trabajo o no. Sí. No deja de ser eso un trauma. Es Sí, mucho cortisol en el cuerpo para ¿no? Es pero enorme. creo que el que tuvo la suerte de dar un concurso, ganarlo y estar los 40 años de carrera son los menos. Sí. Lo que uno puede ver afuera en otros hemisferios es que el concurso es una especie de clase más, ¿no es cierto? Exacto. Todos para ganarlos, como se dice, pero se dan muchísimos concursos, generalmente. Y no está mal visto haberlos perdido. Exacto. Si no dejas de hacerlos, digo. ¿No? Entonces ese es el secreto. Y acá, por lo que veo hasta el día de hoy, generalmente hay una presión muy grande extra del medio, porque si te va mal, está mal visto, y sin embargo el concurso no deja de ser es un paso que hay que hacerlo. Un medio. Sí, pero inevitable si vos decidís ser músico de orquesta. Tomarlo así creo que es diferente. Vayamos una tarde y si tenés ganas hablamos un poco más de este tema. A mí me apasiona, sobre todo tenemos que hablar también de tu rol docente que va de la mano a los concursos. Dale. Por supuesto. Bueno. Quédate escuchando Desde el Fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2023. Órgano en Baires. Cámara Hoy. Desde el Fagot. Barroco de dos mundos. Mujeres de la música. La huella de las cuerdas. Paredes pintadas. Espacio jazz. Todo es música. Y el estreno de Spa. Siempre pasa algo. Nos informamos con tranquilidad todos los días de 12 a 14. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, su radio. Llega a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Bueno, seguimos en esta última parte del programa. Carlos, hablemos un poco de tu rol
como docente y nos va a llevar a un tema que a mí me interesa mucho, me preocupa mucho, que es el concurso, que sería el medio por el cual los estudiantes tienen que ingresar a un... Sí. ¿no? Todos tuvimos que hacerlo para ingresar a Sí. una orquesta, que puede llegar a ser uno de los formatos, digo, que uno elige como para medio de vida. Sí. ¿Enseñás acá en el DAMUS? Sí. ¿Dónde más estás dando clases? En el ISA, Teatro Ajá. Colón, en el Conservatorio Piazzolla, en el Esnaola, en la Juvenil de San Martín, Ujú. y voy dos veces por mes a Uruguay, a la Orquesta del Sodre, la Juvenil, ahí le doy clases a los clarinetes también. Mucha actividad docente hago. Tenés un rol sumamente importante, un pilar primordial, diría, ¿no? Sí, y me gusta mucho. ¿Y esto lo empezaste a hacer desde cuándo? La docencia la empecé a ejercer a los 25 años, pero así oficialmente fue cuando entré al Piazzolla en el año 2011. En el 2011 entré al Piazzolla. En conjunto con el teatro, ahí se te... Cuando entré al teatro, al año entré al Piazzolla y ahí empecé a enseñar en un conservatorio, que yo no sabía tampoco cómo era enseñar en un conservatorio. Claro. Y luego, posteriormente, el Esnaola, y después, al estar en el Colón, ya automáticamente me ofrecieron las horas del Instituto del Colón. Así que se fueron abriendo puertas, muchas puertas para el camino docente por estar en el teatro, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves vos la educación directamente relacionada con la música, ¿no? Con lo nuestro. Sí, porque aparte es un rol muy especial, son clases personales, ¿no? Sí. No te tiran tizas ni se unen los 40 chicos o chicas. Es diferente con pros y contras. ¿Cómo ves la educación hoy? ¿Cómo ves a los chicos, a las chicas hoy? Es diferente por las épocas. O sea, siempre voy a comparar mis alumnos conmigo mismo a la edad de ellos. Esa es la primera comparación que a mí se me produce espontáneamente cuando recibo a alguien, ¿no? Y me pongo yo en el lugar del maestro Frolloni o del maestro Rossi cuando recibo a alguien, y quiero que me vean no como alguien distante y lejano, sino como alguien cercano. No como yo hacía, que los alejaba me los alejaba por admirarlos tanto, ¿no? Trato de ser un poco más humano con ellos de lo que mis maestros fueron conmigo. Humano en el sentido del defecto, que vean que soy alguien defectuoso, ¿no? Y que entiendan de que de alguien defectuoso puede salir algo bueno si se sientan, si tienen claro lo que quieren. Porque acá el tema, yo lo que veo es cuando no hay claridad en lo que se quiere. Cuando uno no la tiene, a la claridad, uno no sabe por qué hace las cosas, y a veces las hace por mandato paterno, materno, a veces uno las cosas las hace por mandato social. Hay mucha gente que, te digo, ¿no? De estar en el Teatro Colón, conozco gente que ni siquiera quiere estar ahí adentro, pero está, ¿no? Entonces digo, yo cada vez que entro al teatro no puedo creer que esté trabajando acá. Digo, ¿cómo puede ser que mi trabajo sea tan maravilloso? Sin embargo, ahí adentro encuentro gente muy infeliz, ¿no? Que sufre por estar ahí adentro. Porque muchos están por muchos motivos que no tienen que ver con el querer, el propio querer, sino por mandatos. Uh-huh. Eso lo voy a encontrar en todos lados. Lo encuentro acá también, en la universidad, lo encuentro en los conservatorios, que van a estudiar, pero no saben si quieren estar ahí. Entonces, ahí yo trato de hacer de que encuentren, hay algo, de que alguna llamita ahí adentro que les haga pensar de que están ahí porque les apasiona. Si no les apasiona, difícil dedicarse a la música. Si solo estudias música porque te gusta, no creo que llegues muy lejos. Te tiene que apasionar.
Y ahí conversamos sobre la pasión y el gusto y la diferencia entre una cosa y la otra. Hago un paréntesis porque mis hermanos, yo tengo 2 hermanos, el que me sigue estudió el oboe y el tercero estudió el fagot. Yo les compré el fagot y el oboe a cada uno. Cuando yo trabajaba en la banda, les compré el instrumento. Porque ellos me veían a mí que me iba bien. Entonces, si a Carlos le va bien, quiere decir que a mí también me va a ir bien. Entonces les compré el instrumento y ambos me devolvieron el instrumento pasado unos años. Y el más chico fue el más directo y al devolvérmelo me dijo, mira, yo te devuelvo el fagot, a mí me encanta la música. Y me dio mucha tristeza porque él ya estaba tocando el adagio del concierto de Mozart, que se lo había yo hecho estudiar todo, ¿no? Y le salía muy bien. Pero cuando le empezó a sonar bien el fagot, me lo devolvió. Y le digo, ¿pero qué pasa? Me dice, me dio miedo. Dice, yo te devuelvo esto porque si yo agarro este instrumento voy a tener una vida como la tuya y yo no quiero eso. ¿Pero a qué te referís? Te la pasás encerrado, estudiando 8, 10 horas por día en la habitación y eso no es vida. Yo quiero disfrutar de otras cosas de la vida. Y ahí yo me di cuenta que tenía razón. Yo no me daba cuenta de que estaba tanto tiempo estudiando. Cuando uno está apasionado por algo, no te duele nada. Vos seguís derecho. Entonces, a él le gustaba. De hecho, ahora es un gran oyente. Pero él no era para esto, porque él le gustaba, pero no iba a estar tantas horas. Y él es instructor de taekwondo. Y le digo, pero sí, pateando una bolsa puede estar 8 horas, ¿no? Y sí, él entrenando puede estar todo el día. Claro. Porque su pasión era el taekwondo, ¿no? Entonces, acá la cuestión es encontrar la pasión. Pero eso es muy difícil. Puede estar a veces toda una vida y no la encontrás. Mi misión como docente es tratar de que la encuentren o tratar de que lo que eligen lo hagan lo mejor posible, no de que lleguen a ser solistas de ninguna orquesta ni nada de eso. Si llega a eso, que sea por secundario, que sea por un regalo de la vida, pero no objetivo hacia eso, porque si no llegan es frustrante. Si no llegan es frustrante. De hecho, yo no esperaba llegar al teatro. No esperaba, yo ya había decidido que no iba a ser músico de orquesta porque ya estaba grande y digo, hay otras alternativas para mi vida y las encontré y era muy feliz hasta que entré al teatro. No quiere decir que no soy feliz ahora. El teatro me hizo muy feliz también, pero no es que me hizo feliz entrar al teatro. Yo ya era feliz antes. Entonces, entendí a mis hermanos y también entiendo a mis alumnos. Y hay otra cosa también para decir que esto es una anécdota que también se la comento a mis alumnos en las masterclasses, sobre todo. Yo fui a muchos festivales en Venezuela. Se organizan muchísimos festivales en la época buena de Venezuela, digo. Fui a un festival donde era solo puro clarinetes. Creo que eran como 70 clarinetistas de todos lados. Yo era el único de Argentina. Rosy y yo éramos los únicos del sur, ¿no? Entonces nos daban media hora de recital a cada uno. Y yo en esa media hora tenía que mostrar todos mis atributos y después seguía otro solista, así. Todos, conciertos a la mañana, a la tarde y a la noche, a la mañana, a la tarde y a la noche. Me dan un concierto en hora central. Toco mi recital, media hora, me fue bien, y después de mí toca el solista de la Ópera de Francia, Philippe Cooper. Tocó un recital espectacular, la gente gritaba, ¿no?, para pedirle bis y tocaba todos los bises de memoria. Yo estaba ahí, después yo me había quedado a escucharlo a él y me quedé gritando con la gente pidiéndole más bises, porque era impresionante el virtuosismo, y no solo eso, sino lo que transmitía cuando tocaba, esa frescura que tenía para tocar. Entonces, en ese afán de robar conocimiento, digo, ahora viene la cena de profesores, me voy a sentar al lado de él. Eso hice. Y me senté al lado de él y pudimos charlar en un inglés rudimentario porque él es francés. Y yo quería preguntarle, ¿cómo hace?
Y él me mira como no entendiendo qué es lo que yo le quería preguntar, ¿no? Y yo ahora me pongo en su lugar y digo, qué estúpido este tipo, ¿qué me está preguntando, no? Pero bueno, él tuvo compasión y entendió lo que yo le preguntaba. Y me dice, estudio muchas horas. ¿Cuántas? 12, me dice, promedio. Y yo saqué la cuenta, es desde que abrís los ojos, estudias todo el día hasta que te vas a dormir. O sea, yo la mayor cantidad que llegué a estudiar fue 10 horas cuando tenía que presentarme a un concurso en España. Pero este tipo era un robot. Y claro, no había manera de que toque mal. No había chance. Pero bueno, me dice, pero el precio es alto. El precio es alto porque no tenía vida personal. O sea, viajaba, se la pasaba de Tokio a Europa, de Europa a Estados Unidos, todo el tiempo dando conciertos por todos lados. Entonces, claro, su vida personal estaba muy... no estaba desarrollada, ¿no? Tenía 2 hijas que no veía nunca. Entonces, ahí me di contra una pared y me dije, claro, si yo quiero llegar a ser como él, yo tengo que estudiar 12 horas. Yo estudiaba 4. Yo tengo que estudiar 2 veces más. Entonces, yo ya llegué a donde llegué con 4 horas y los domingos me voy a tomar mate al parque. Carlos, ¿y vos, tu estudio, en qué consiste? Hoy por hoy no estudio mucho. Porque No, pero digo tu estudio porque, digo, en porcentaje, imagino por cómo tocas y por lo que vos querés hacer con el instrumento, que en porcentaje debes ir por los mismos caminos que ibas antes, nada más que tal vez menos tiempo, pero en porcentaje los es igual. ¿Qué es lo que haces? Bueno, va cambiando por etapas. Depende de las etapas de donde yo estudiaba mucho. Lo que más quería lograr yo era que cuando me imaginaba una frase y imaginaba la estructura y la cantaba, quería después cuando tocaba el clarinete que se oiga lo que yo ya tenía construido en mi cabeza. Ese era el trabajo. Ese era lo más difícil, lograr que se escuche lo que yo ya tenía adentro. Por supuesto, ya había una idea, ¿no? Pero en llevar a la práctica eso, tenía que cambiar las estrategias, porque eso que yo cantaba resulta que con el clarinete no se podía hacer. Era frustrante, muy frustrante, porque yo tomé clases con Lierko Spiller un tiempo, y y escuchaba sus clases de violín. Entonces yo quería hacer vibrato como los violinistas y él como enseñaba las velocidades, diferentes velocidades de vibrato. Y yo lo aplicaba al instrumento mío y no funcionaba. Entonces yo sentía cada vez más frustración de que en el clarinete no podía hacer lo que hacían las cuerdas, por ejemplo. Pero sí podía buscar equivalentes, ¿no? Entonces empecé a pensar en la conducción del sonido. Y en eso me ayudó mucho Rossi. Siempre, ¿no? Siempre estuvo él, pero también aportes de otros lados como de Jordi Mora, un gran director orquestal que nos daba clases de música de cámara en Mar del Plata. Él hablaba de la conducción del sonido, de la estructura de la frase, del punto culminante. Eso fue un mundo apasionante, ¿no? Entonces yo aprendí ahí a tener una idea, armar previa una idea antes de ir al instrumento y a tocar la música. Aprendí a estudiar la partitura sin el instrumento. Eso fue una gran ayuda, porque cuando ya estás con el instrumento en mano y ya habiendo precalentado, hecho la técnica, todo lo que tenés que hacer, era el trabajo de unión, el ensamble entre lo que está dentro de tu cabeza y lo que es posible. Y eso era una maravilla, era un laboratorio. Era un laboratorio apasionante en el que podía estar horas experimentando cuánto puede crecer un sonido y cuánto
cuánto diminuendo puede hacer, y me entretenía con un diminuendo, ¿viste? Yo no digo, estoy loco. ¿Cómo te puede entretener un diminuendo, no? Estás hablando con la persona indicada. Ahora entiendo, ¿viste? Las preguntas que me solías hacer en algún momento. Sí. Que yo pensaba que me estabas bromeando y te Pensaba que yo tomaba te estaba justamente gastando. como una broma. Pues nunca pensé que era de verdad y era verdad. Ahora me vengo a enterar 10 años después. Impresionante, impresionante. Y a mí me interesa mucho intentar no repetir errores, situaciones que crean conflicto, que, como digo, siempre descarrilan y se van del foco principal, digo, de lo que significa las artes en general y la música en general. Hoy, como padre, aprendiendo así a 1000 por hora, me doy más cuenta y reflexiono aún más de lo que significa querer ser músico. Sí. Y de lo alejado que podemos llegar a estar en algún momento de nuestro paso por la música profesional, del músico en sí. De ese músico que uno dijo, yo quiero ser músico. Vos, cuando contaste toda tu trayectoria, cómo de golpe se empieza a contaminar con proyectos que no tienen nada que ver con, nuevamente, la idea de querer ser músico, ¿no? Y como docente también me pongo a pensar, y teniéndote a vos enfrente, quería que lo pensemos juntos y me ayudes a llegar a un punto con menos niebla en el camino de cómo hacer hoy en un mundo ya extremadamente globalizado. Ya no es ni globalizado, llegó al colmo. Creo que tal vez es bueno porque va a generar respuestas, ¿no es cierto?, reacciones contra eso. Pero hoy por hoy, un docente que se considera bueno porque sus alumnos consiguen trabajos orquestales, a mí me llama la atención, ¿no? Yo estoy en ese punto reflexivo del concurso en sí, habiendo ganado, perdiendo, como vos dijiste, muchos más de los que uno gana, que eso pasa en el deporte y sin embargo en la música los propios músicos lo critican, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es labor de las plataformas digitales, que sigan sacando documentales de famosos. Me fui. Entonces los docentes que sacan, ¿no es cierto?, alumnos que luego entran a concursos, con lo que el concurso en sí significa. Hoy nosotros del lado del jurado. A mí me preocupa porque en el fondo esa pulcredad que hay que tener, esa actitud que hay que tener en un concurso, si hace que ese profesor, sus alumnos toquen para ganar esos concursos, ¿cómo hacer para que el foco no sea eso solamente, sino que sea solo para las personas que quieren trabajar en una orquesta? Claro. Entonces, ¿cómo hacer como docente para dejar claro al alumno que si querés tocar en una orquesta, el camino va a ser este, y si no querés tocar en orquesta, el camino puede ser este, sin ensuciar, digo, la forma interna que cada uno tiene o necesidad de expresión, digo. En algunos casos se da que en algunos ámbitos culturales te permiten un poco más tocar como vos quieras y no necesariamente como se debe. Entonces, ¿cómo haces vos para, con los alumnos, justamente dejarles las herramientas para que entiendan el instrumento y que después ellos decidan qué hacer? Porque no es que el músico clásico es igual a tener que ganar un concurso, ¿no es cierto? Digo, el músico clásico es primero decidir serlo, poder vivir y después ver dónde, y que la orquesta no te contamine en términos de perder esa amabilidad y esa frescura que te da el folclore, por lo menos, o el jazz, ¿no? Digo, vos, Carlos, yo en un momento pensaba que era normal. Cuando te conocí ya sabía que no era normal el hecho de sentirte tan cómodo con
una pareja musical, como me pasó con vos acá en Buenos Aires. Me había pasado en otros lugares, lo conversamos siempre con clarinetistas. Hoy ya aprendí que pasa muy poco y tenemos la suerte de que a mí me pasó, pero vos tocás de una forma completamente anti-orquestal. O sea, sos un músico genuino, por eso me enamoro cada vez que tocas y busco que toques. Gracias. Y espero que toques y es parte del espectáculo. Y aún así ganaste un concurso. Aún así. ¿Entendés? Tocando con una escuela que no es 100%, no era, digo, porque vos ahora te estás tomando el trabajo de también un poco asentar una idea que no tiene discusión para mí, pero que la podían todavía discutir algunos. Tocando con Luis, después tocando con vos, con Guille, Roberto. Ahora, para mí siempre el mismo cariño que uno le hace a la música. ¿Cómo ves vos el tema de la preparación para un concurso sin necesariamente caer en automatizar al alumno durante todo el estadio de alumno, no solo para el concurso en sí, ¿no? Sí. Queda claro, ¿no? Lo que digo más o menos. Sí. Yo, es duro esto, pero yo me fui dando cuenta con el tiempo de que cada vez es más común, y creo que va a ser peor más adelante, que para todo hay que audicionar. Para todo hay que audicionar. Inclusive para ser profesor en el programa de orquestas infantiles y dar clases en las orquestitas, ahí tenés que tocar 3 minutos algo y después dar una clase. Y el jurado te evalúa. O sea, yo creo que la única forma de abrirse un camino laboral, siendo uno músico, es audicionando. Entonces creo que todos los músicos y de cualquier estilo, de cualquier especialidad, tiene que estar preparado para audicionar. Audicionar, que no es lo mismo que dar un concierto, es tocar para un jurado. Algo que pone especialmente nervioso a cualquiera. Y las primeras audiciones a las cuales te enfrentas son los exámenes en el conservatorio o en la universidad. Pero eso tiene que ser algo más natural. Y yo creo que mientras más se practique eso, más soltura se va a tener al tocar frente a alguien. Porque acá el desafío es poder tocar frente a alguien, pero hacer de cuenta de que ese alguien no existe, ¿no? Ahí está el desafío. Entonces yo creo que más allá de que uno quiera elegir un camino de no orquesta, no banda, igual hay que estar preparado para audicionar, porque siempre para tomar un trabajo quieren saber cómo tocas. Y tenés que poder pararte y tocar delante de alguien y tratar de convencer a esa persona de que vos sos el indicado para ese trabajo. Es la ley de la vida, ¿no? Para cualquier otro trabajo te entrevistan, te hacen una audición, te preguntan, te hacen una entrevista laboral. O sea, tenemos que pasar por filtros, y por la música es mucho más sensible, es mucho más duro por la música. En el deporte ni hablar. Entonces yo creo que una parte de la formación tiene que ser una preparación para audiciones. Ahora, que eso te coarte la originalidad, yo creo que es un error. Ahí está el problema. Que no tiene que eso moldear tu forma de tocar, porque van a terminar tocando todos iguales así. ¿Entendés? Entonces, pero sí hay que saber, y esto me gustó mucho cuando vino Alex Klein hace unos 10 años y dio una charla. Él dijo, el concurso no lo gana el mejor, sino el que consigue más votos. Y yo les voy a enseñar a conseguir votos. Así fue el comienzo de la masterclass. Y después, durante 2 horas, desarrolló la temática que verdaderamente fue apasionante. Porque todo lo que nos enseñó no tenía nada que ver con la música. Nada. Era cómo convencer a 8 tipos para que te elijan. Eso no tiene nada que ver con la música. Cuando yo tuve la suerte de estar en la Universidad de Indiana, lo que más me llamó la atención no era solamente las clases, que era estar en un paraíso musical, sino era qué clases había después. Y varias de las clases era
no era repertorio orquestal solamente, ese era uno, era sino concursos de orquesta. Sí. Y en el concurso de orquesta nunca lo daba el mismo profesor, cada clase tenía diferentes, y era la parte justamente psicológica de cómo enfrentar un concurso de orquesta. Acá estamos todavía años luz, porque no te olvides que en el 2010, frente a esa preparación de militar, te diría, de a la perfección, acá le decían todavía pasajes orquestales o lectura, me acuerdo, a los solos orquestales. Sí. ¿No es cierto? Entonces hay todavía un nivel que le podríamos sacar el provecho, digo, porque no hay una escuela tan marcada. Digo, la escuela latinoamericana se hace diferente que ya la escuela alemana, francesa, inglesa, norteamericana, donde podés o no tocar bien, pero si no tenés esa escuela en los vientos prácticamente no tenés entras. espacio. Yo me refería a ese concurso, al concurso donde te empiezan como a moldear y a hacer cada vez que una creatividad gigante, que es un chico que quiere ser músico, es diferente a un chico que no quiere ser. Sí. En el momento infantil, diría, de niñez, de grande, en ese caja de zapatos que es para entrar ahí, es como otra profesión, diría, ¿no? Se separa completamente de tocar 10 segundos un solo de orquesta y que eso determine si estás o no apto para tocar 40 años en la orquesta. No deja de ser algo extraño. Si yo le tendría que hablar a un chico de lo que significa después tocar en la orquesta, digo, ¿no? Entonces hay como una especie de desinformación también al respecto, digo. Y algunos no se dan cuenta y preparan los alumnos sumamente están hechos como para ese tipo de experiencias que son ínfimas. Yo creo ahí, por ejemplo, que recordando lo que dijo Alex Klein, ¿no? Siempre saber a dónde uno se presenta y quién te va a escuchar, ¿no? Y dijo, no gana el que mejor toca, sino el que consigue más votos. Entonces les recomiendo que toquen para un 7. Si es de 0 al 10 la calificación, toquen para un 7, que le van a gustar a la mayoría. Si tocan para un 10, le van a gustar a una faceta del jurado, pero a la otra no. Y si tocan de la forma opuesta, le van a gustar a la otra parte. Y ustedes tienen que ganar ese cargo, ¿no? Es duro, no es música eso, ¿no? No tiene nada que ver. No es música. Entonces, ahí el trabajo que uno hace personal es, digo, bueno, voy a tener que negociar entre mi forma de tocar y lo que ellos quieren. Y tengo que buscar la forma, yo, de gustarle a ellos, pero tratar de ser yo. Ese es el trabajo que uno va realizando en la preparación para la audición. Lo puedes lograr y también puedes no lograrlo, pero me parece que ahí está el punto. Luego que estoy en el cargo, hago lo que quiero y puedo marcar tendencia. Total, ya el cargo es mío, ¿no? Pero cuando tengo que ganar un cargo, tengo que tocar como ellos quieren, básicamente. Tratando de yo convencerme de que eso que quieren ellos está bueno. Y ahí ahí hablamos de profesionalismo, ¿no? Muchas veces vienen los directores y nos dicen cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. De repente vos tenés que tocar y hacer de que eso que te pidió y que a vos no te gusta, salga bien. Sí, pero no me gusta, pero te lo pidió él. Entonces ahí está el profesionalismo, ¿no? Claro. Ese mismo profesionalismo hay que ejercerlo cuando uno se prepara para una audición, para un concurso. Distinto es en los concursos cuando son audiciones para ganar premios. Ahí se busca un solista, se busca un original. Claro. Es otro tipo de preparación. Por eso Heinz Holliger ganó el Ginebra. No sé, o el mismo Alex Klein ganó el Ginebra y ganó no sé qué otro. Claro. Ahí se busca otra cosa. Pero en una orquesta es todo lo contrario a la originalidad. A ello ahí se busca otra cosa. Entonces si a mí me gusta tocar con una manera muy distinta, voy a tratar de amoldarme y cuando ya esté adentro hago lo que quiero. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, todavía no hay, me parece una cultura de académicamente dedicarle tiempo a toda la parte preparatoria del concurso, hasta te diría sin el instrumento, que es lo que mencionaste a Ifán,
Alex Klein, todos medio hablan de algo similar. Sí. Y eso es complicado. Que no esté, digo, deberíamos intentar desarrollar esa faceta que creo que falta. A nivel grupal, digo, ¿no? Como docentes. Sí. Sí. Carlos, me da miedo mirar a Federico, el operador, a ver si me dice... Pobre. Yo creo que tendríamos que estar terminando y tampoco te quiero sacar mucho más tiempo. Yo feliz. Muchas gracias. No, yo también me quedaría hablando muchísimo más. Apasionantes temas, ¿no? Y creo que sí, es apasionante y estamos con la responsabilidad para tener que abordar estos temas, creo, porque aunque uno se siga creyendo que no, estás en la silla de docente, estamos en el teatro y comenzamos a hacer ejemplos para mucha gente sin quererlo y responsables de esto. Aunque parezcamos serios, yo con vos, cada vez que tocamos, me elevás a otros ámbitos. Y lo mismo digo. No. Cuando decidí incluirte en este proyecto, sabía que me iba a ser difícil porque lo siento cada vez que nos juntamos a tocar. Y te invité por eso, en el fondo, más allá de un respeto de colega a otro, por querer decirte con un micrófono de verdad lo estimulante que es tocar con vos. Y hemos hecho magias, yo me acuerdo, funciones, y puede llegar a molestar a los otros. Es como un juego sumamente egoísta, pero sí, es una admiración muy profunda y te agradezco. Sé que no es común encontrar a un colega con el cual se produzcan este tipo de uniones musicales grandes. Simbiosis. Sí, es así. Y bueno, eso, te quería agradecer también por unirte al proyecto y muchas gracias, Ezequiel. También reconocer tu trayectoria y todo lo que hablaste, me parece muy, muy estimulante. Gracias por invitarme. Yo estaba viendo en la presentación y veo que ha invitado a cada personaje increíble acá. Lido Guarnieri, has podido entrevistar a Lido Guarnieri. Fue pobre su última entrevista, pobre. Y gracias a esa entrevista me hizo seguir adelante, porque me di cuenta que lo que pensaba se estaba cumpliendo, de la importancia y la urgencia de realizar este tipo de conversaciones para que queden plasmadas de alguna forma u otra. A alguien le interesa siempre. Es una biblioteca maravillosa la que estás haciendo y yo, imagínate, ahora estar ahí, digo, ya está. Bueno. No me queda más nada. Nos despedimos. Gracias, en serio, un grande. Gracias, Fede, por ser el operador de este programa alocado y tardío. A Gonzalo Rodríguez también. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.